La semana anterior compartí un punto que le llamé el principio de sacrificar y está inspirado en los primogénitos, como el Señor habló a Moisés y le dijo que consagraran todo primogénito del pueblo de Israel a Dios. Y le habló de dos verdades. Le puso el Señor, la acción es sepárame los primogénitos, pero dos acciones dinámicas prácticas de Dios, una para el pueblo y otra enfocada en él mismo. La primera era conságrame. Conságrame es dedícame a tu hijo, dedícame a tu hija, dedícame a tus hijos, conságramelos a mí. Y la otra cosa es me pertenecen. Cuando vimos esta palabra, creo que queda claro que el principio bíblico es que todo primogénito para el pueblo de Israel iba a ser consagrado a Dios, lo que no significaba que el resto de la familia no fuera consagrada, sino que el primogénito tipificaba una actitud de honra y adoración a Dios, que la consagración del primogénito le recordara siempre al pueblo de Israel cuando estuvieran en la tierra prometida, de donde Dios los había sacado. El hecho de que fueran esclavos en una tierra totalmente alejada a la tierra prometida de Dios para ellos, y que salieran de esa esclavitud y llegaran a la tierra prometida, consagrar los primogénitos les iba a recordar continuamente que Dios debía de ser adorado por haberlos liberado de la esclavitud. Nosotros por eso es importante siempre en nuestra vida que consagremos lo primogénito, lo primero de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Esto no se circunscribe o limita a la parte financiera, sino en todas las áreas de nuestra vida a Dios, porque eso nos recuerda delante de Dios. Esa acción práctica nos recuerda que Dios debe de ocupar el lugar número uno en nuestra vida y que solo la mano del Señor es la que nos puede liberar y sacar de toda esclavitud o de algo en lo que nuestra vida no pudiera estar mal. Y que el Padre fue quizás el gran ejemplo para nosotros, pues presentó a su primogénito, presentó a Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, como la ofrenda para mostrarnos su amor. ¿Qué fue lo que el Padre hizo? Mostrarnos su amor. A veces nosotros decimos, ¿cómo le demuestro mi amor? ¿Se lo demuestro a Dios o cómo se lo demuestro a alguien en particular? Quiero hacer algo para demostrarle el amor. Bueno, el Padre, para demostrarnos cuánto nos amaba, trajo a su Hijo, a su primogénito, como una ofrenda. Y entonces la Biblia dice en 1 de Timoteo 2:6 que Cristo dio su vida para comprar la libertad de cada uno de nosotros. Es decir, éramos como el pueblo de Israel, esclavos. Y el hecho de que el primogénito fuera consagrado a Dios era una tipografía, era un símbolo de lo que también iba, o mejor dicho, en el contexto bíblico, la mejor palabra que aquí se aplica es figura. Era una figura de lo que iba a suceder. Cristo, el primogénito del Padre, iba a ser dado como una ofrenda sacrificial en la cruz del Calvario, para el Padre mostrarnos su amor y sacarnos de la esclavitud y darnos la vida eterna. Por eso la Biblia dice que Cristo, quien nunca pecó, lo dice Pablo a los de Corinto en su segunda carta, en el capítulo 5, verso 21, Cristo, quien nunca pecó, fue la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos tener una correcta relación con Dios el Padre por medio de Cristo. Entonces, Dios dio lo mejor que tenía, dio lo más excelso, lo mejor a su Hijo unigénito para liberarnos de la condenación y darnos la vida eterna. Pero voy al punto número 2 y es lo que estoy compartiendo en esta hora con ustedes, y es el principio de ofrecer. El tema que estoy tratando es principios de consagración. El primero es el principio de sacrificar. Es decir, todo lo primero de nuestra vida siempre para Dios. Ahora el siguiente principio es el principio de ofrecer. Dilo conmigo, el principio de ofrecer. Y cuando la Biblia habla del principio de ofrecer, en el libro de Éxodo capítulo 23, verso 19, la palabra dice: llevarás a la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor?
terrenalmente, figurativamente, ¿cuál es la casa del Señor? La iglesia. Llevarás a la casa del Señor lo mejor de tus primicias. ¿Dice la Biblia llevarás tus primicias? No, no dice llevarás tus primicias. Dice la Biblia llevarás lo mejor de tus primicias. Y para mí ese es el énfasis de lo que la palabra está enseñándonos. Es decir, literalmente lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel era que le llevaran a Dios lo mejor. Y cuando hablaba de lo mejor, estaba hablando del principio, de lo más temprano, de lo primero, de todos sus frutos. Recuerden que la forma en que el pueblo de Israel traía delante de Dios ofrendas sacrificiales delante de su presencia era ofreciendo lo mejor de la producción. Ellos generalmente, la mayoría, se dedicaban al comercio de cultivos, de productos, de vegetales, de frutas, de legumbres, de todo esto, sembrar la tierra, cultivar, cosechar, y entonces era la dedicación de la mayoría de ellos. Hasta hoy nosotros vemos, por ejemplo, en el contexto del pueblo de Israel, una riqueza impresionante. Israel sabe que un país cuyo territorio en gran parte es un desierto, es una de las dos principales potencias agrícolas del mundo. Es impresionante ver a Israel como potencia agrícola en el mundo. Y uno dice, ¿cómo un país tan pequeño, juntamente con Japón, en un territorio que la mayor parte o una porción grande de ese territorio, sobre todo hacia el sur, los desiertos de Judea y todas estas regiones, cómo ellos han logrado literalmente en tierra seca y árida generar cultivos? Hoy Israel, podemos decir, es también la principal potencia en el mundo en generación de agua. Israel está a años luz del agua que hay en Costa Rica, para poner un ejemplo. Sin embargo, Israel es el primer productor de agua en el mundo. Como en una región árida, como en una región allá en Oriente cercano, en un país gran parte desierto, hay una producción de agua como la que tienen. Bueno, han desarrollado una tecnología impresionante para producir agua potable del mismo mar Mediterráneo. Es impresionante cómo lo han logrado. Pero entonces todo esto lo vemos en lo que la palabra dice, cómo ellos desde tiempos antiguos el Señor los viene preparando y les dice, es que ustedes van a entrar a una tierra que fluye leche y miel. El término leche y miel estaba diciendo es que es una tierra bendita. Y te voy a decir algo, cuando algo es bendecido por Dios, aunque la apariencia no sea la mejor, si ahí está la bendición de Dios, Él va a hacer producir sobre ese lugar lo mejor cada día. Aunque la apariencia de lo que tienes en la vida no sea lo mejor para las personas, pero tiene la bendición de Dios. La bendición de Dios abre puertas y va a hacer que venga siempre de Dios para tu vida lo mejor. Y eso era lo que sucedía con el pueblo de Israel. ¿Quién podía decir que una tierra a la que iban a llegar, que de verdad producía frutos hermosos, deliciosos y todo lo demás, pero que ellos trabajaban la tierra, si la trabajaban con la bendición de Dios, la tierra se iba a encargar de darle lo mejor, de darle las cosas con la bendición de Dios? Y aquí es donde quiero que tengas claro un principio. No es solo lo que yo produzca en la vida, no es solo lo que produzcas en la vida, no es solo lo que hagas en la vida, o que digas yo soy bueno haciendo esto. Yo soy bueno en mi trabajo, yo soy bueno en mi profesión, yo soy bueno en mi negocio, yo soy bueno en mi actividad, yo soy bueno en mi emprendimiento, soy bueno en mi empresa. No se trata solo de eso, se trata de que todo lo que hagas lo hagas con la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que te va a hacer prosperar y nunca la bendición de Dios te va a traer tristeza. Ese es el principio que Dios quería desde estos tiempos, cuando viene preparando al pueblo de Israel. Era el principio que Dios quería que ellos entendieran. Por eso dice la Biblia también ahora, entonces de todo lo que produzcas, para que no te olvides que es Dios el que te da el poder. ¿Quién es el que les da el poder? ¿Quién les da el poder? Entonces, para que no te olvides que es Dios el que te da el poder, para que no te olvides que es Dios quien te da la salud, la sabiduría, las habilidades, las destrezas, para que no olvides esto, de todo lo que produzcas vas a traer lo mejor de las primicias a Dios.
Eso me lleva a una verdad práctica para nuestra vida. Cuando nosotros en nuestra vida ofrecemos algo a Dios, no solo debe de ser lo primero, sino que debe de ser lo mejor de lo primero. Asegurémonos siempre en todo en nuestra vida que lo que hacemos, que lo que desarrollemos, siempre lo hagamos poniendo a Dios de primero. Siempre lo hagamos tomando lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestro potencial para Dios. Entonces, las primicias en el pueblo de Israel era un símbolo de gratitud hacia Dios por su provisión. Era símbolo de gratitud. Si hay algo que nunca podemos perder nosotros, si hay algo que los hijos de Dios tenemos que tener siempre claro, y lo he dicho 1, 2, 3, 4, 100, 200, 1000 veces, 5000 veces, y lo seguiré diciendo, si hay algo que siempre tenemos que tener en nuestra vida, nunca podremos olvidar y nunca debemos olvidar es la gratitud a Dios. Agradecer a Dios siempre por todo, darle gracias a Dios por todo y en todo. Entonces las primicias eran un símbolo de gratitud hacia Dios por su provisión y un reconocimiento de que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Miren, aún lo material, si cada uno de ustedes ve su entorno, ve a su alrededor y dice, ¿qué tengo? Lo mucho, lo mediano, lo poco, lo que humanamente se pueda describir como poco, mucho o más o menos. Lo que tengamos lo tenemos por bendición de Dios. Y cuando nosotros somos fieles con la bendición de Dios, es donde la palabra dice Dios nos lleva a lo mucho, porque estamos siendo fieles con la bendición. Y una manera de ser fiel a Dios es con la gratitud de nuestro corazón, con la gratitud de nuestros labios, expresándoselo a Dios siempre. Entonces, en el caso del pueblo de Israel, de esta manera, era como los agricultores entregaban las primeras cosechas como una ofrenda en el templo de Dios. Y entonces, aunque está hablando en el contexto de 3 fiestas, Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes, esta palabra se la dio cuando todavía no estaban en la tierra prometida. Y les dice, cuando ustedes entren a la tierra, me van a hacer 3 fiestas. Y dentro de esas fiestas estaba la fiesta de las primicias. Ya el Señor les estaba profetizando que iban a tener un templo, que iban a tener una casa de adoración, lugares de adoración a Dios. Y entonces cuando estén en la tierra en la tierra prometida, todo lo que ustedes produzcan, de ahí van a traer las primeras cosechas de su tierra como ofrenda al templo, como ofrenda delante de Dios. Te voy a decir algo en relación con esto. Una verdad poderosa. Los que ponen a Dios en primer lugar, los que ponen a Dios en primer lugar, los que ponen a Dios en primer lugar. Es que a veces hay un decir que se vuelve religioso o popular. Dios, tú eres lo número 1 en mi vida. No, es que mire, lo más importante para que a usted le vaya bien en la vida es que tenga a Dios como lo número 1. Pero a veces eso se nos volvió como un vocablo o como un decir popular o un dicho hasta religioso, hasta evangélico. No, es que Dios debe de ser lo primero. La pregunta que surge ahí es, ¿realmente estará Dios siendo lo primero de nuestras vidas? ¿O será que solo lo decimos? ¿Será realmente Dios lo primero? Lo que te quiero decir es que los que ponen a Dios en primer lugar se van a distinguir de los demás. ¿Y por qué se van a distinguir de los demás? Porque toman su cruz. Porque entienden claramente que están crucificados juntamente con Cristo, que ya no viven en su ego, en su orgullo, en su vanidad, en su hago mi vida y vivo mi vida como me da la gana, sino que dice la Biblia, están juntamente con Cristo crucificados, ya no viven ellos, sino que Cristo vive en ellos. Lo que ahora viven en la carne, lo viven en la fe del Hijo de Dios que les amó y se entregó por cada uno de ellos. Eso lo dice Gálatas 2:20. Pero entonces la persona que tiene a Dios en primer lugar, hay una distinción, hay algo que lo hace diferente de los demás, y es de que entonces toma su cruz. No solo toma su cruz, también guarda su palabra. Y no solo guarda su palabra, sino que también dan de él, de su corazón, de su vida, de su tiempo, de sus talentos, de su potencial, aún de sus finanzas, lo primero y lo mejor para Dios. Quiero llevarte a una ilustración muy conocida, pero para mí en el plano histórico y en el plano espiritual sobre todo, tiene una aplicación poderosa. ¿Estamos hoy aquí? ¿Sí?
y esta ilustración tiene que ver con algo que Dios quería que el pueblo de Israel preparara. Te voy a decir algo. Un día llegamos a Cristo. ¿Te acuerdas cuando llegaste a Cristo? ¿Te acuerdas cuando lo conociste, cuando llegaste al Señor? Y qué bonito momento, de verdad, cuando todos podemos decir, yo llegué a Cristo. Mis papás me llevaban y de ahí crecí en la iglesia, sí, pero en algún momento tuviste un encuentro personal con Cristo y empezaste a caminar con Él. Pudiera ser que a veces en el camino hubo cuestas, hubo pendientes, y eso ha estado ahí. Lo que pasa es que la Biblia dice que el cristiano debe de ir de gloria en gloria. El cristiano debe de ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la senda del justo, el camino de los hijos de Dios. Pero bueno, Dios, cuando ya saca de la esclavitud, sinónimo del mundo, cuando saca del gobierno de Faraón, símbolo de Satanás, cuando saca del gobierno de Egipto, símbolo del mundo, al pueblo de Israel y le lleva a la tierra prometida, Dios le ofrece al pueblo una tierra de bendición, sacándolos de la esclavitud, y les da una orden. Y aquí es donde viene lo de la ilustración. Dios le da una orden al pueblo de Israel. Ustedes van a llegar a la tierra, pero en la tierra habita el Jefeo, el Eteo, todos los feos. Ahí hay una lista de feos que la Biblia describe, que habitan toda la tierra. Habitan los eteos principalmente. Y la Biblia dice, ustedes van a entrar a conquistar esa tierra y tienen que sacar a toda esa gente de ahí. ¿Por qué la tienen que sacar de ahí? ¿Por qué Dios, y toma esto en tu corazón, por qué Dios le dice al pueblo de Israel que la tierra que van a entrar a conquistar, que Dios la está preparando para que sea una tierra de bendición para ellos, y que en diferentes lugares, diferentes ciudades que Dios quiere que conquisten, que luego le darían forma a lo que es la nación de Israel? ¿Por qué Dios les dice que lo saquen? Porque ellos tienen dioses ajenos, porque ellos tienen influencias paganas, porque ellos tienen influencia de culturas y estilos de vida totalmente alejados del Dios verdadero. Y entonces el Señor les da una orden, van a entrar a conquistar ciudades. La primera ciudad que ustedes van a conquistar, van a sacar a toda esta gente. Yo quiero que toda esa ciudad, Dios dijo, quiero que todo lo que hay en esa ciudad sea destruido. No quiero que quede vestigio, que quede absolutamente nada en esa ciudad, porque no quiero que ustedes se contaminen. Y eso era lo que Dios quería del pueblo de Israel. No quiero que alguien llegue y entre y diga, el Dios verdadero, el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de Iglesia Maná, nos sacó de la tierra de esclavitud y aquí estamos. Pero empiecen a tener una relación y Dios les ordena conquistar ciudades. La primera ciudad que Dios les dice que conquisten, ¿cuál era? La ciudad de Jericó. Dios le da instrucciones entonces de que esa era la primera ciudad a conquistar, que ellos no tendrían que luchar, pues Él les iba a dar la victoria. Lo único que tenían que hacer era ser obedientes. Oiga, el Señor les dijo, ustedes no tienen que luchar, yo voy a pelear por ustedes. Lo único que les pido es obediencia. Dilo conmigo, obediencia. Por eso cuando Dios dice algo, y ese algo es que eso tiene que ser primero y solo para Él, es porque después viene algo más grande como bendición. Cuando Dios dice que algo debe de ser lo primero, toma esta palabra en tu vida. Cuando Dios te dice que algo debe de ser lo primero y caminas en obediencia y haces que eso que honre a Dios sea lo primero, eso va a provocar que después vengan cosas más grandes en forma de bendición de Dios para tu vida. El libro de Josué capítulo 6 versos 17 al 19 dice, Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben de ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Miren lo que Dios les dijo, quiero que me traigan una ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? Destruir Jericó. Pero no se preocupen, ustedes no van a mover una sola mano para que Jericó sea destruida. Yo la voy a destruir. Ustedes solo hagan lo que yo les pido. ¿Recuerdan aquello de darle cuántas vueltas a la ciudad de Jericó? ¿Cuántas vueltas? 13 vueltas a la ciudad de Jericó.
7 días dando vueltas a la ciudad de Jericó. 6 días dan una vuelta y el séptimo día dan el resto de perdón, 6 días dando una vuelta, sí, 6, y el último día le daban 7 vueltas, lo que suma 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad amurallada. Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Y si yo les digo hoy cómo es Jericó, les puedo decir literalmente: Jericó es una ciudad en ruinas. Jericó es una ciudad fea. Uno ve Jericó y dice: es impresionante toda la riqueza que hubo en esta ciudad, y es una ciudad abandonada, fea, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, y la orden de Dios fue en ese tiempo, dice la Biblia: Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben de ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, es decir, a toda su familia. ¿Por qué? Porque cuando fueron los espías tiempo atrás, esa mujer fue la que los protegió para que nadie les hiciera daño a los del pueblo de Israel, a los 12 espías que llegaron a ver cómo era la tierra, y entonces ella los protegió. Entonces Dios, por la acción de una mujer que podía ser menospreciada por el mundo, Dios dijo: la vida de ella va a ser preservada, va a ser guardada. De hecho, en la genealogía de Jesús cruza por Rahab, para que veamos la grandeza de la misericordia y el perdón de Dios sobre una persona. Y entonces dice la Biblia: porque ella protegió a nuestros espías. No se queden, di conmigo, no nos vamos a quedar. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Es decir, si ustedes se quedan con lo que yo he dicho que tenga que ser destruido, eso va a traer desgracia. Dios no los va a maldecir. Dios no les va a mandar un espíritu de maldición. No, ustedes mismos están abriendo puertas cuando no hacen lo que Dios les pide, para traer destrucción, es decir, para traer mal, para traer desdicha, para traer desgracia a su familia. Todo lo que esté hecho de plata, aquí les da otra orden: todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro, pertenece ¿a quién? Al Señor, y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. ¿Qué fue lo que Dios les dijo? Apenas entren a Jericó, ellos no tenían una idea de lo que iba a pasar. Era una de las primeras ciudades amuralladas que habían en el mundo. Jericó era una ciudad respetada, era una ciudad totalmente cerrada por muros, y el Señor le dijo al pueblo de Israel: no hay un muro que pueda detener mi gloria. El hombre puede construir los muros y las fortalezas más grandes. El enemigo puede levantarse con las fortalezas más inexpugnables, que no hay un muro que detenga mi gloria cuando yo quiero correr y traer una bendición de Dios. Por eso, iglesia, cuando veas algo imposible, cuando veas que algo es complicado, cuando veas que lo que tienes delante de tus ojos es como una gran fortaleza que no te deja ver los planes y propósitos de Dios para tu vida, es el tiempo de creer que el Dios en el que tú has confiado va a hacer que esos muros se desboronen, que esos muros empiecen a caer, que esas fortalezas se empiecen a derribar, para que veas la gloria de Dios. El Dios en el que has creído es el Dios que puede hacer caer los muros de tu familia, los muros de tu matrimonio, los muros de tus finanzas, los muros de tu trabajo, los muros de lo que el hombre haya dicho que es imposible, puede ser posible para Dios. Entonces, esta reconocida mundialmente ciudad amurallada llamada Jericó, el Señor les dijo: nada más obedézcanme y den vueltas como yo les digo. Es más, Dios les dio otra orden: y cuando ustedes le den vuelta a la ciudad, lo van a hacer en silencio, lo van a hacer callados. ¿Por qué creen que Dios les dijo que lo hicieran callados, que lo hicieran en silencio? Para que no cayeran en la tentación de la murmuración. Mira, este Josué está loco. Ay, mira, vos sabés que tenés razón. Nos tienen aquí como tontitos dándole vuelta a esta ciudad, y creen que así van a caer estos muros.
Mira, ¿no crees que podemos hacer otra cosa? ¿Por qué no nos vamos a...? Y empiezan las ideas naturales, y empieza la carne a dar vuelta, y empiezan los pensamientos terrenales a echar a perder los planes de Dios. Por eso la orden de Dios fue: háganlo en total silencio. Y además, en el silencio es donde Dios muchas veces habla. Muchas veces tenemos nuestros labios tan abiertos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, que el Señor dice: pero ¿cómo te puedo hablar si no me lo permites? Y entonces así les dio Dios la orden de que lo hicieran de esa manera. Y al final Dios les dice: cuando ustedes, después de que caigan los muros, entran a la ciudad, dentro de la ciudad, dentro de esos muros de la ciudad, hay una impresionante riqueza de oro, de plata, de bronce y de hierro. Es impresionante toda la riqueza que los de Jericó tienen ahí apilada, tienen dentro de la ciudad. Oiga, cuando ellos escucharon eso, seguramente los ojos se les... ¡Wow! Vamos a ser ricos, apenas estamos llegando, sin trabajar, sin hacer nada, y vamos a vivir la vida loca, tenemos mucha riqueza. Pero el Señor les dijo: se van a encontrar todo eso, pero no van a tocar absolutamente nada de eso para ustedes. Todo el oro, toda la plata, todo el bronce, todo el hierro que se encuentren en la primera ciudad que van a entrar a conquistar, le pertenece a Dios. Se lo van a dar a Dios, no es de ustedes. Esa fue la orden. Entonces, la orden establecía eso, que todo el oro y toda la plata de esta ciudad era para el templo, era para la casa de Dios, tenía que ser consagrado a Dios. El pueblo comprendió muy bien la orden, el pueblo de Israel lo entendió, debido a que desde mucho antes, lo que yo les leí al principio, ya Dios les había enseñado la ley de las primicias. Ya el Señor, en el camino, saliendo de la esclavitud, muchos años antes de entrar a la tierra, ya los venía formando, los venía discipulando con la ley de las primicias. Cuando estén en la tierra, cuando ustedes tengan esa nueva vida, todo lo primero siempre debe de ser para Dios. Entonces ellos entendieron y tuvieron claro que la tierra de Jericó, la primera ciudad a conquistar, eran las primicias para Dios, y que de ahí no podían tocar absolutamente nada. Por eso el pueblo comprendió. Ahora, voy a dos aspectos importantes. Di conmigo: la razón. Dilo conmigo: la razón. ¿Cuál era la razón por la que Dios estaba específicamente diciéndoles esto sobre Jericó? Porque Jericó era lo primero. Jericó era la primera de muchas ciudades a conquistar. Y entonces el Señor les deja claro que todas las demás ciudades que ellos conquistarían sería para que las disfrutaran. Eso les deja claro el Señor. Miren, ya están en la tierra, ok, van a entrar a conquistar Jericó, es la primera, pero esa me pertenece. Quiero que desaparezca todo lo que está ahí. Ahí hay mucho oro, hay mucha plata, hay mucha riqueza. No toquen nada de ahí, todo lo van a traer para que quede consagrado para la casa del Señor. Y luego de eso yo les voy a dar todas las demás ciudades para que ustedes las disfruten. Yo creo que el principio es claro. Si hay algo que Dios quiere, es que sus hijos tengan una vida, y una vida abundante, una vida plena, una vida de disfrute. La palabra dice en una de las cartas de Juan, en tercera de Juan, versículo 1: amado, yo deseo que tú seas fructífero, que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, así como tu hombre interior fructifica, como tu hombre interior está lleno del Espíritu Santo, como tu hombre interior es un hombre ungido por el poder de Dios, así como prosperas internamente, yo quiero que prosperes en todas las demás cosas, que seas fructífero en todo lo que hagas, que se diga: wow, ese es cristiano. ¿Por qué? Porque prospera en todo lo que hace, porque tiene el espíritu de José. Eso tenemos que tener los hijos de Dios. Donde llegue un hijo de Dios, ahí tiene que llegar la bendición. En el trabajo donde estés, tienes que distinguirte entre los demás, porque por más ambiente secular,
Por más, hay gente que dice: qué terrible mi trabajo, Señor, dame otro trabajo. El ambiente es tan pesado, el ambiente es tan difícil. Aunque el enemigo se levante como un río, siempre el Espíritu de Dios es el que debe de levantar un estandarte de victoria. Donde quiera que estés, tienes que distinguirte y tienes que verte más que aquellos, porque mayor es el que está en tu vida que el que está en el mundo. Entonces es mayor el poder que opera en un hijo de Dios que lo que opera en el mundo. A mí qué me importa si en el ambiente de mi trabajo hay mucha pesadez del mundo, del pecado y del mismo Satanás. Ahí está un hijo, ahí está una hija de Dios, y donde está un hijo de Dios, ahí hay libertad, y ahí la gloria de Dios tiene que correr, y ahí tiene que venir bendición, y ahí tiene que haber prosperidad y fructificación. Es como decirle a veces a Satanás, cuando decimos: Señor, dame otro trabajo porque qué ambiente más pesado, es como decirle a Satanás: es que me ganas. No, es que yo quiero un ambiente, ay, qué lindo, espiritual, sublime, un ambiente diferente, un ambiente donde todo sea muy cristiano. Cuidado, el diablo estaba en el cielo y ahí pecó. Satanás estaba en el mismo cielo y ahí fue donde pecó. Ahí fue donde hizo lo malo. Entonces, ¿cuál era la razón? Jericó era lo primero, y el Señor les deja claro que todas las demás ciudades conquistadas era para que ellos las disfrutaran. Dios se asegura de que ellos entendieran que ni esta ciudad ni sus riquezas le pertenecían a ellos. Por eso Jericó era la primera, era la consagrada, era la dedicada a Dios. La riqueza de Jericó, literalmente, según los anales de la historia y por supuesto las verdades infalibles de la Biblia, era increíblemente rica. Sus habitantes habían apilado esas barras de oro, ciclos de plata a lo largo de las calles. Oiga, era impresionante toda la riqueza que había. Y como sabían que el pueblo de Israel iba a entrar, entonces ellos prepararon todo para que de una forma, según el plan de ellos, en estampida huyeran con toda la riqueza que tenían cuando los de Israel entraran, porque tenían miedo de cómo iban a entrar. No sabían cómo, pero sabían que podían entrar. Entonces estaban preparados para eso. Ahora, el pueblo de Israel, cuando van a entrar a conquistar Jericó, se movió en fe como nunca. ¿Cómo se movió el pueblo de Dios? Se movió en fe. Quiero que esa palabra la digas conmigo. Se movieron en fe. Y se movieron en fe como nunca antes, ante el cumplimiento de la promesa de Dios, y entonces actuaron. Josué capítulo 6 verso 24 a la Biblia dice: luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Solo conservaron, vea qué obedientes fueron, solo conservaron las cosas hechas de plata, de oro, de bronce y de hierro. ¿Para qué? Para el tesoro de la casa del Señor. Entonces la razón era esa. Dios les había pedido obediencia en eso. Hasta ahí todo era perfecto. Dilo conmigo: hasta ahí todo era perfecto. Pero hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? ¿Y qué enseñanza más impresionante nos da la Biblia en esto? ¿Cuál fue el problema? Josué capítulo 7 verso 1. Dice Josué 7:1: sin embargo, Israel desobedeció. Suave. Termina el capítulo anterior diciendo de que hicieron lo que Dios les pidió. Se contradice ahora cuando dice en el siguiente capítulo, en el primer versículo, que Israel desobedeció. Dice: desobedeció las instrucciones sobre lo que debía de ser apartado para el Señor. Se me está haciendo un circuito. ¿Obedecieron o desobedecieron? ¿Cómo entendemos esta verdad? La Biblia dice, sigue diciendo el versículo: un hombre llamado Acán había robado algunas de las cosas consagradas. Entre todos los millares, entre toda la multitud del pueblo de Israel, una persona, un padre de familia, con una generación familiar grande, un padre de familia, dice la Biblia, robó de lo sagrado a la casa de Dios. Es decir,
vio el oro, vio la plata, dice, wow, ¿qué es todo esto? Todo esto es del Señor, pero si yo tomo unas partes y me las llevo, nadie lo va a notar. Y entonces Acán hizo eso inocentemente. Acán hizo eso. Ahora, ¿qué fue lo que Acán hizo? Robó de lo primero. Y cuando robó de lo primero, ¿qué fue lo que hizo? Trajo él mismo, no Dios, él mismo trajo maldición sobre su casa. Porque Dios nunca dijo, tomen 10 ciudades y me dan una. Eran 10 ciudades las que tenían que conquistar. Y el Señor nunca les dijo, pueblo de Israel, ya cruzaron el río Jordán, así como habían cruzado el Mar Rojo. Aquí está toda la tierra que fluye leche y miel. Vayan, conquisten 10 ciudades y entre las 10 ciudades me dan una. No, el Señor nunca les dijo eso. Nunca les dijo que lo hicieran de esa manera. Él dijo, tomen la primera ciudad, tomen lo primero y me lo consagran a mí. Ahora, ese fue el problema. Hubo un hombre que robó. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí es donde viene la segunda tierra. Ya conquistaron Jericó, ya agarraron todo el oro, toda la plata, todo lo separaron, porque todo era consagrado a Dios. Ya todo estaba listo, muy bien. Fue destruido todo lo que había en Jericó. Toda la riqueza fue tomada para ser consagrada a Dios. Entran ahora a conquistar la segunda ciudad. Y la segunda ciudad, ¿cómo se llamaba esa segunda ciudad? La ciudad de Ai. Hagámoslo en un lenguaje de queja. La segunda ciudad era Ai. Como que se acomodó el nombre de la ciudad a la queja. ¿Por qué la queja? Porque dice la Biblia en Josué capítulo 7 versos del 2 al 5. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está en el oriente de Betel, cerca de Betabén. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Ai, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son tan pocos. No hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros. Pero ¿qué dice la Biblia de esos 3,000 guerreros? Fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai, por eso les dije, Ai se convirtió como en una queja. Vamos a conquistar Ai, pero Ai se nos convirtió en un Ai. Persiguieron los de Ai a los de Israel, a los israelitas, desde la puerta de la ciudad de Ai hasta las canteras, y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante eso y su valentía se desvaneció. Pero por Dios, habían conquistado Jericó. Era solo un hombre que había caído en la tentación de robar lo que le pertenecía a Dios. Y ahora entran a conquistar otra ciudad donde los mismos asistentes de Josué le dicen, no envíes a tanta gente, envía unos 1,000, 2,000. Y Josué envió a 3,000 guerreros porque eran pocos a los que tenían que enfrentarse en la ciudad de Ai. Sin embargo, los pocos de Ai avergonzaron a los de Israel. Y entonces los de Israel más bien tuvieron que huir, tuvieron temor. Y no solo eso, mataron a más de 30 de los de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Dice la Biblia, Josué capítulo 7 versos 20 al 21. Acán, quitémoslo un momento, solo para contextualizar. Josué delante de Dios dice, Señor, ¿qué pasa aquí? Pero tú nos diste esta tierra que fluye leche y miel.
10 ciudades que tenemos que conquistar. Fue maravillosa la conquista de la primera ciudad. Tú nos la regalaste, fuimos obedientes, separando todo. Dios, pero ¿qué ha sucedido? Y el Señor trajo revelación, trajo discernimiento a Josué de que había alguien entre Israel que había robado lo que le pertenecía a Dios, que no había honrado lo que Dios había dicho, que lo primero y lo mejor tenía que ser para él. Y entonces Dios le da revelación, le da discernimiento, y entonces todo se orienta a Acán. Van y hablan con Acán, Josué habla con Acán, y es acá donde en el capítulo 7 versos 20 y 21 la Biblia dice: Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Es decir, cuando estaban juntando todo el oro y toda la plata, a Acán fue como el mismo espíritu de Ananías y Zafira dijo: wow, un manto babilónico, pero eso no se ve siempre. Y él tuvo tanta tentación por una sencilla razón, porque su corazón estaba lleno de avaricia. Su corazón estaba lleno de materialismo. Y entonces él dijo: ni Dios va a notar que yo voy a tomar este manto babilónico, que voy a tomar este oro, esta plata y todo esto, y me lo voy a llevar. Ahora, ¿por qué Acán enterró todo eso? ¿Por qué lo enterró? ¿Por qué no lo exhibió? Porque él sabía que era malo. Porque él sabía. Ahí es donde ya vengo y digo todo lo contrario a lo que dije sarcásticamente hace un momento. Acán sabía que era desobediencia a Dios, no había inocencia en él. Él sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto, que le estaba robando a Dios lo que Dios había dicho, que lo primero se lo consagraran a Dios. Lamentablemente Acán tuvo que morir toda su familia, tuvo que ser sacado porque Acán trajo maldición. No fue ni Dios, no fue ni Satanás. A veces le echamos la culpa hasta a Satanás: es que el diablo me tienta, es que el diablo es el que me mueve. No, muchas veces son nuestras acciones, muchas veces son nuestras decisiones, y somos nosotros los que tenemos que ponernos en la brecha y decir: Dios, yo me pongo en orden contigo, yo pongo mi vida en orden contigo. Quiero la bendición tuya, quiero que me vaya bien en mis caminos, quiero prosperar y fructificar en todo lo que haga. Tengo que tener una correcta relación con Dios. Y no hablo de una relación religiosa, y no hablo de una relación pandereta. Hablo de una relación de corazón, genuina, contrito y humillado delante de Dios, rindiéndonos para decirle: yo me rindo a tu voluntad. Muchas veces es un asunto de actitud firme, de decir: yo sé qué es lo que tengo que hacer y tengo que hacer las cosas bien. En síntesis, te voy a decir algo: consagrar lo primero a Dios de tu vida, es decir, cada día de tu vida, tu tiempo, aún tus finanzas, tu trabajo, tu familia, todo lo que haces, hace que vengan las bendiciones de Dios sobre tu vida. Queremos caminar en la bendición de Dios, queremos que nos vaya bien en la vida, queremos que nuestros caminos sean caminos de crecimiento, queremos que se abran puertas y sean puertas de bendición. Entonces consagremos a Dios lo mejor de nuestras vidas cada día. Todos lo entendieron. Del pueblo de Israel todos tuvieron claro esa verdad. Solo una persona no la tuvo clara: Acán. Y porque Acán desobedeció y no honró a Dios y no lo tuvo como lo primero, eso provocó que viniera lo malo también sobre su familia. Fue responsabilidad de Acán. Detalles importantes en esto: por la desobediencia de uno, todo un pueblo sufrió consecuencias. Cuanto Acán tuvo en su corazón hacer lo malo, así abrió puertas, ahí sí, para que el enemigo ganara ventaja sobre su familia.
Ahora yo pregunto, ¿cuánto estaremos nosotros trayendo del espíritu de Acán a los nuestros? Solo cuando los eliminaron volvió la bendición y volvieron las victorias al pueblo de Israel. Iglesia, hay un llamado que te quiero hacer, y es el de que anulemos hoy el espíritu de Acán en nuestras vidas. Quiero que te vayas poniendo de pie y que le digas a Dios: yo quiero anular, yo quiero cortar el espíritu de Acán de mi vida en todo sentido. Las mejores decisiones de mi vida no vienen porque Dios las toma por mí, no vienen porque Satanás, no se quedan en el camino porque Satanás me lo impide. Las mejores decisiones yo las tomo, y así el enemigo se levante, yo las tomo y decido caminar como tengo que caminar. No mires quién puede tener el espíritu de Acán en la iglesia o quién puede tener el espíritu de Acán en tu familia. Es un hecho que en cada uno de nosotros puede haber un poco del espíritu de Acán, y debe de ser eliminado. Levanta tus manos y dile: Dios, yo quiero ser lo primero, que tú seas lo primero en mi vida. Yo quiero hacer todo para honrarte. Yo quiero hacer todo para obedecerte. Yo quiero hacer todo, Señor, en mi vida para que tu nombre sea exaltado. Quiero consagrar mi tiempo. Quiero consagrar mis acciones. Quiero consagrar mis pasos. Quiero consagrar mis finanzas. Quiero consagrar mi salario. Quiero consagrar mi emprendimiento, mi negocio, mi empresa, mi profesión. Quiero consagrar lo que yo haga cada día a ti, Dios. Y quiero cortar con toda influencia de Acán sobre mi vida. Señor, no quiero traer ni abrir puertas de maldición que corten todo lo bueno que tú quieres darme. Quiero ver los cielos de la bendición abiertos para mi vida. Quiero ver los cielos de la bendición abiertos para mi familia. Quiero ver los cielos de la bendición abiertos para mis descendientes. Señor, yo quiero entender en mi vida que la nueva vida en Cristo, que el caminar en Cristo es mi tierra prometida. Es mi tierra que fluye leche y miel. Pero tu palabra dice: guarda tu corazón de no hacerte rodear de aquellos que te hagan adorar a sus dioses. Es decir, seguir una vida alejada de Dios. Hoy quiero decidir caminar en una vida obediente delante de Dios, en una vida que honre a Dios. Y quiero hacerlo honrándote en todas mis acciones, en todas mis decisiones, Dios. No quiero robarte a ti, Dios, ni tiempo. No quiero robarte a ti, Dios, ni mis talentos, porque tú me los diste para honrarte a ti, ni los dones, porque me los diste para honrarte a ti, ni las finanzas que has puesto en mis manos, Señor, porque quiero honrarte a ti con ellas también. Quiero honrarte en todo en mi vida, en el nombre de Jesús.